Estimado Fer, estamos listos para comenzar. No te escucho. ¿Me pueden indicar si alguien más lo escucha, por favor? No se No se escucha. escucha. No se escucha. No se escucha. A ver, vamos a dar unos minutos para que se solucione esta solución. Solución. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿me escuchan? Ya, ahora sí. Bien. Gracias. Sí. Genial. Bueno, ¿cómo subo la presentación ahí? Perfecto. Ya, vamos a ver. Gracias. Ahora sí, buenas tardes y buenas tardes. Bienvenidos a todos. Ahora sí me escuchan. Es que, como ustedes ven, yo no soy doctor para estas materias en las máquinas. Entonces, todavía batallo mucho con esto, pero esas nuevas tecnologías que son las actuales tienen que funcionar algún día, ¿verdad? Vamos a iniciar nuestro tema de las novedades electorales para diputadas y diputados. Recuerden que el sistema debe ser lo más fluido posible, para lo cual les pediría a todos que cualquier comentario que tengan, pregunta o intervención, se sientan en libertad de hacerlo, apretando la manita que tienen abajo de su pantalla, y les daré la palabra de inmediato para que puedan ustedes de viva voz poder hacer sus comentarios
y que todo el grupo los escuche y podamos ir cambiando las voces unos y otros para comentar los puntos que se ofrezcan. Haciendo así las cosas, pues no hay inconveniente, iniciamos ahora sí el curso de nulidades electorales para diputados y diputadas. Como ustedes saben, el tema de las nulidades es un tema que a los abogados nos ocupa mucho y nos preocupa mucho porque hay frecuentemente las soluciones de nulidad a los actos jurídicos se celebran, siendo que este es el más grande inconveniente que podemos tener las partes frente a un acto jurídico, el declararlo de pronto ineficiente o nulo. Entonces, esta nulidad es una sanción que imponen las leyes y la Constitución en este caso para los actos jurídicos están mal celebrados, por lo cual deben quedar sin efecto alguno. Estas reglas para la nulidad de los comicios están reguladas en México, en la Constitución General de la República y en la legislación secundaria electoral. Perdón, pues estoy expuesto a muchos ruidos, caray. Les pido una disculpa. La elección puede ser, el voto puede ser resuelto como nulo en el caso de que el votante mismo en la casilla electoral determine la anulación de su voto, lo cual significa en ese acto pues, la nulidad de un voto, de un sufragio, o bien puede anularse una casilla completa al realizar el recuento y el escrutinio el cómputo y el escrutinio de la votación, o bien puede anularse en el consejo distrital correspondiente en su caso, o en el recuento ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Estas son las diferentes posibilidades de encontrar la nulidad de un reto. Así pues, debemos distinguir la nulidad de los votos recibidos en casilla, que serán una o varias casillas, o bien la nulidad de una elección completa. Estas dos posibilidades están previstas en la ley, por supuesto, y de lo contrario, se considerará la votación válida, salvo que se lleven a cabo violaciones a los principios constitucionales que regulan la elección en nuestro país. Estos son algunos de los principios rectores de la materia electoral. Y vamos a empezar por el principio. Solo pueden ser anuladas las elecciones por causas previstas en la ley. Antes existieron posibilidades de anular la ley vía otros mecanismos y ya se ha ido depurando ese sistema para llegar a la conclusión y a la regla de que solamente se podrán anular los votos o las elecciones que están así previstas en la Constitución o en alguna ley. Otro principio que es importante aquí ver es el principio de la conservación de los actos jurídicos debidamente celebrados, válidamente celebrados. Este es un principio que rige en todas las materias y en materia electoral, por supuesto, que también sigue rigiendo. De cualquier manera, aquí pensamos una palabra que es la palabra determinante o determinancia, que quiero que tengan ustedes en cuenta y la tengan muy presente toda esta presentación, al menos, porque va a ser muy importante y fundamental para cada uno de los diferentes conceptos que vamos a manejar en esta sesión, el tema de la determinancia. O sea que la irregularidad debe ser determinante. Solamente conductas calificadas como graves pueden ser
materia de anulación, materia de nulidad. Y la nulidad opera en forma individual, solamente en casos concretos. Solo opera contra conductas generalizadas. Conductas irregulares, por supuesto, pero que sean generalizadas. También opera el principio de que nadie puede aprovecharse de su propio dolo o su propia torpeza. Ningún partido podrá hacer valer en su favor alguna circunstancia en la cual hayan intervenido directamente para causar la inconveniencia. Y sigue existiendo, en todo caso, la potestad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación de declarar la nulidad de oficio. Cuando la violación es completa a la ley, puede la autoridad electoral directamente, sin esperar a que haya ninguna demanda al efecto, puede declararla nula la elección completa. Y lo haría de oficio. Siempre prevalecerá el respeto a los principios constitucionales y legales para dar validez a las elecciones. Existiendo el principio, por supuesto, de definitividad y preclusión de los actos jurídicos electorales que se han ido presentando en sus términos. Las nulidades podrán ser analizadas desde dos puntos de vista. Desde el punto de vista cuantitativo y desde el punto de vista cualitativo. La idea es que ambos criterios, el cuantitativo y el cualitativo, coincidan de manera que en la nulidad de la elección podamos detectar o identificar los dos principios. Pero este es un principio que tenemos que tener en cuenta en todo caso. ¿Cuáles son los principios de carácter cuantitativo? Su nombre lo dice, de cuantificación. Se actualiza cuando los votos que podrán anular la elección son por una cantidad igual o mayor a la... Perdón. Perdón, Jessica, no puedo ver tu mensaje en este momento. Cuando los votos sean por cantidad igual o superior a la diferencia entre los votos obtenidos entre los votos de diferencia entre el primero y el segundo lugar. Ahí es cuando estaremos hablando del aspecto cuantitativo de la nulidad. Y el aspecto cualitativo es cuando estamos mencionando la calidad de la elección, cuando se afecta la cualidad del sufragio. Aquí sirve este criterio para determinar qué tan grave, o sea, para medir la gravedad de la irregularidad, si es más o menos grave. Entonces, aquí veremos si la irregularidad es suficientemente grave o no para llevar a cabo la nulidad de la elección. Vamos a ver un poco el marco normativo que a la fecha existe vigente en materia de nulidades. Gracias, Jessica, muy amable. Repito, vamos a ver el marco normativo que rige estos principios de nulidad.
Esto está previsto, por supuesto, en la Constitución General de la República, en el artículo 41, y aquí en diferentes párrafos de este artículo, se trata el tema de las nulidades. Y dice que la ley establecerá las nulidades de las elecciones, tanto federales como locales, por violaciones graves, dolosas y determinantes, con esos tres elementos, que deberán surgir en los siguientes casos. Que se exceda el gasto de campaña en un 5% del monto autorizado por el Instituto Nacional Electoral. En el proceso electoral, el Instituto Electoral de pronto fija una cantidad máxima que podrán gastar los candidatos en el ejercicio de sus campañas. Y ese monto pone un límite a la cantidad que puede gastarse en la campaña. Cuando cuando alguien sobrepase este monto autorizado, pues está incurriendo en una nulidad de la elección. También cuando se compren o adquieran cobertura informativa o tiempos de radio y televisión, fuera de los supuestos previstos por la ley electoral. Cuando alguna persona comprare, ya ahorita no están en venta, pero cuando alguna persona comprare cobertura en radio o televisión de la campaña electoral, hoy no pueden hacerlo, pero antes se podía hacer. Antes podía cualquier persona llegar y comprarle a Televisa, por ejemplo, un anuncio publicitario de 11 a 12 de la mañana con cierto contenido. Hoy ya no está posible, porque lo único que puede comprar tiempos para radio y televisión es el Instituto Nacional Electoral. Entonces, ahí la ley iguala la compra de los tiempos con la adquisición de los tiempos por cualquier otro medio, como puede ser una donación por parte de la televisora o de algún tercero que pueda influir en la asignación de tiempos de radio y televisión en favor del partido correspondiente. Será, por supuesto, anulado esto. Será solamente tendrá capacidad para llevarlo a cabo el Instituto Nacional Electoral. Otro supuesto es el recibir o utilizar recursos de procedencia ilícita en las campañas electorales. Siempre nos hemos preguntado qué pasará si llegara el narcotráfico, pues es en general, y tratara de dar dineros irregulares, por supuesto, para el apoyo de las campañas electorales. Pues estos dineros que son totalmente ilegales, ilegítimos, quedarán expuestos en el informe que deberán dar los partidos al Instituto Nacional Electoral respecto a los ingresos y egresos, y ahí quedarían las marcas correspondientes, por lo cual ya no está abiertamente eso disponible para que se lleven a cabo aportaciones de esta naturaleza. Y también el acudir a recursos públicos. Esos recursos públicos los que manejan los gobiernos de los estados y de la federación para hacer programas sociales, etc. Estos recursos no van a ser utilizados nunca en las campañas electorales porque de utilizarlos sería causa de nulidad también en la elección. Estas violaciones deberán siempre acreditarse de manera objetiva y material ante las autoridades electorales para poder hacerlas valer en una contienda electoral. En el caso de producirse la nulidad electoral, la nulidad de una elección se convocará a una elección extraordinaria en la que no podrá participar el candidato que ha sido responsable de la nulidad. O sea, el candidato culpable, pues no puede verse favorecido con esto y no podrá participar en esa campaña, en ese proceso electoral extraordinario. El artículo 99 de la Constitución también se refiere a estas causas
y dice que solamente podrá llevarse a cabo la nulidad de una elección por causas expresamente establecidas en la ley. O sea, no puede haber ninguna interpretación distinta para llevar a cabo una nulidad. Tiene que estar una causa expresamente establecida en la ley para que de esa se cuelguen los que desean la nulidad y la puedan hacer valer ante la autoridad jurisdiccional electoral. Entonces, estas causales tienen que estar ya previamente puestas en la ley y vigentes en el momento de la elección para que tengan validez. ¿Por qué les platico esto? Recuerden que en una época existió una causal que se llamaba la causal de nulidad abstracta, que se llevó a cabo por una serie de interpretaciones jurisdiccionales y el tribunal la declaró con ese argumento. Esas ya se dejaron de utilizar y ya no es posible llevar a cabo ninguna anulación de elección o de casillas atendiendo a una causal abstracta que no esté prevista en la ley expresamente. Las causales de nulidad se fijan en las elecciones de gobernadores, de diputados locales y de ayuntamientos. A todos esos niveles puede llegar el control de las causales de nulidad. La Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, que es este Código de Procedimientos Electorales, realmente yo le pondría ese nombre, pero se llama diferente, establece muchas causas de nulidad. Y en este caso establece en el artículo 50 que son impugnables a través del juicio de inconformidad en términos del COFIPE. Aquí dice COFIPE, pero eso se llevó a cabo antes de la reforma última, en la cual entró en vigor esta ley de medios la Ley General de Medios de Impugnación. Entonces todavía el código actual, la ley actual, dice la redacción anterior que cuando dice COFIPE, pues sí dice la ley, pero en realidad es la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral. En la elección de los diputados de mayoría relativa, los resultados consignados en las actas de cómputo distrital, las declaraciones de validez de la elección y el otorgamiento de constancias de mayoría serán nulas por el hecho de dictarse la nulidad jurisdiccional de algo de la elección. Las determinaciones sobre el otorgamiento de las constancias de mayoría y de validez respectivas también obviamente serán anuladas. Si es nula la elección, pues también es nulo lo que resulta de la elección, como es las constancias de validez sin mayoría. En la elección de diputados, por el principio de representación proporcional, los resultados serán también anulados por la nulidad de la votación recibida en casilla, en una o varias casillas, o por un error aritmético. Estas son las causales que la ley establece en el artículo 50. En el artículo 56, la misma ley nos dice que para declarar la nulidad de la votación emitida en una o varias casillas, se llevará a cabo de acuerdo con el título sexto de esa misma ley, y en consecuencia habrá que tomar en cuenta las actas de cómputos distritales en las elecciones que se lleven a cabo estas nulidades, para tomar en cuenta la nulidad completa del proceso electoral. Por supuesto, esta nulidad también involucra a la revocación de las constancias de mayoría que hayan sido expedidas en favor de los contendientes en la campaña electoral.
declarar la nulidad de la elección de diputados y de senadores y, en consecuencia, revocar las concesiones expedidas en favor de ellos. También es una consecuencia que hay que tener en cuenta que surgirá de la declaración de nulidad. Es decir, se anula el acto jurídico y todas sus consecuencias serán anuladas por la misma consecuencia. Ahora vamos a ver las nulidades de las elecciones puntualmente definidas por la ley en el artículo 75. De esta ley se establecen las causas de nulidad específicas. Causas de nulidad en casilla. Primero, una que es muy obvia, pero es importante tenerla en cuenta, es instalar la casilla sin causa justificada en un lugar distinto al señalado por el Consejo Distrital correspondiente. El aplicarse, el instalarse en un domicilio distinto, pues involucra la nulidad de la casilla. Entregar sin causa justificada el paquete que contenga los expedientes electorales al Consejo Distrital fuera de los tiempos que la ley establece. Si la elección que son en domingo, y en una casilla se lleva la elección, por supuesto, el domingo, y mejor ellos lo van a entregar el lunes porque les parece más adecuado y más cómodo y ya se bajó la lluvia, entonces van a ir el lunes. Este tipo de actos no son posibles de realizar porque esos caen en la nulidad que la ley misma establece. Realizar sin causa justificada el escrutinio y cómputo de la elección en un local distinto o diferente al que estaba establecido por el Consejo Distrital. En vez de llevar a cabo el recuento en la misma casilla, pues mejor lo llevan a la cantina que está en la esquina o a un restaurante por ahí, para que después de haber cenado puedan llevar a cabo estos recuentos. Pues es, por supuesto, inadecuado y es violatorio de la ley y, en consecuencia, es nulo también. Recibir la votación en fecha distinta a la señalada para la elección correspondiente. Después, recibir la votación por personas u órganos diferentes a los que están señalados por la ley. Eso que dice aquí, COFIPE, pongo una estrellita por eso, es una falta de adecuación de las leyes a la realidad actual. Es un resabio, digamos, de lo anterior. Otra causa es haber mediado dolo o error en la computación de los votos, siempre que ello sea determinante. Aquí le estamos a la palabra determinante. ¿Cuándo es determinante? Cuando una persona que no ganó la elección, por algunos actos posteriores a la votación, se cambian las posiciones y el que perdió resulta ganador. Y esto no es lo que debe pasar normalmente. También, cuando se acredite cualquiera de las siguientes causales, la votación recibida en casilla será considerada nula. Cuando se prohíbe a los ciudadanos que no tienen credencial para votar, ejercer el voto, o cuando su nombre no aparezca en la lista nominal de electores, y siempre que ello sea determinante. Vamos a hablar de determinante, vamos a hablar de la determinancia con mucha amplitud. Haber impedido el acceso a los representantes de los partidos políticos o haberlos expulsado de la casilla sin causa justificada. ¿Hay causas justificadas para expulsarlos de la casilla? Les pregunto yo. Pues sí la hay. Si estuviéramos en una casilla en la cual vemos que existe un disturbio interno que provoca un partido a la mitad de la elección y eso provoca que los votantes se vayan de la casilla, pues estas causales, estas acciones, por supuesto que ponen en duda la casilla y en consecuencia es una causal
para anular la misma. Ejercer violencia física o presión sobre los miembros de la mesa directiva de casilla o sobre los electores en general, para que voten en favor de un partido en concreto o para que no voten en favor de un candidato específico. Estas violencias o presiones implican o involucran una causal de nulidad de la votación de esa casilla. Impedir justificada el ejercicio del derecho de voto a los ciudadanos en forma libre. Esto, pues por supuesto que es una causa de nulidad desde su origen. Existir irregularidades graves, plenamente acreditadas y que no se corrijan durante el plazo, durante la jornada electoral o en las actas de escrutinio y cómputo. Este hecho también constituye una causal de nulidad de la votación recibida en la casilla. Estos son todas causales están previstas en la ley. Ahora veamos, por favor, lo que la ley establece específicamente como causales de nulidad. Cuando alguna cuando el artículo 75 se acredite que por lo menos en el 20% de las casillas de un distrito determinado existieron errores que no se pudieron corregir durante la jornada electoral. Esta es una causal que al acumularse el 20% de las casillas del distrito, esa circunstancia ya significa la nulidad del distrito completo. Igualmente, cuando no se instalan el 20% o más de las casillas en un distrito y en consecuencia la votación no se puede recibir. ¿Por qué? Porque las casillas no están puestas, no se instalan las casillas. Entonces, eso es una causal de nulidad cuando llegan al 20% de las mismas. Es importante ver esto del 20%. Porque en alguna ocasión, que ustedes recuerdan muy bien, se solicitó la nulidad de la votación y el recuento de voto por casilla por casilla. Y en esta ocasión no existía esta norma que ponía un porcentaje mínimo y máximo de casillas no instaladas debidamente. Esta falta de instalación de las casillas en un 20% es la causal de nulidad. Cuando los dos integrantes de la fórmula de candidatos que hubieran obtenido constancia de mayoría resulten ser inelegibles, es decir, se registraron un candidato y su suplente, y en el proceso de elección que resultan ganadores, resulta ser que estos señores son inelegibles. Estos no pudieron haber obtenido el triunfo si eran inelegibles, ¿me explico? Esta es una causal, por supuesto, de nulidad de la elección también. ¿Cómo se considera que una persona es elegible o inelegible? Pues lo que habrá que ver, quién es inelegible o quién es elegible. Para ser diputado se requiere ser ciudadano por nacimiento, con pleno ejercicio de sus derechos. 2, tener 21 años cumplidos el día de la elección. Ser originario de la entidad federativa en la cual se lleva a cabo la elección de la que estamos hablando. No estar en servicio en el Ejército Federal, ni en un mando de policía o gendarmería rural en el momento de la elección. O sea, estar fuera de estos supuestos.
harían a una persona elegible. También es elegible cuando no se es ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ni ministro, ni magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, consejeros presidente o secretario electoral, consejero electoral, perdón, estos tienen un impedimento en la Constitución misma. Tampoco ser secretario ejecutivo, director ejecutivo, personal profesional, directivo del propio Instituto Nacional Electoral. Estas personas están por mandato de la Constitución, son inelegibles a cargos como estos. No pueden compasar las elecciones y ganar estas personas porque son, por Constitución misma de la República, los pone como inelegibles a estos cargos. Los gobernadores de los estados, el jefe de gobierno del Distrito Federal, el gobernador de la Ciudad de México, no pueden ser electos en las entidades de sus respectivas jurisdicciones durante el periodo de su encargo. Eso es una causal de limitación de la elegibilidad de estas personas. No ser ministro de algún culto religioso, de cualquier religión. El ministro de culto está impedido para ser electo en los procesos electorales. Y aquí está en el artículo 59, es donde se lee ese principio, ustedes lo pueden ver con toda tranquilidad. Los requisitos de elegibilidad para cargos de elección popular se contemplan en el artículo 10 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la LEGIPE, establece en el artículo 10 quiénes son facultados para participar en estas elecciones y quiénes no lo son. Finalmente se requiere ser ciudadano y estar inscrito en el Registro Federal de Electores y contar con una credencial para votar con fotografía. No ser magistrado electoral, secretario del Tribunal Electoral, salvo que, aun cuando se separan del cargo en forma definitiva, no ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto Federal Electoral, salvo que se separen de su cargo 3 años antes de la jornada electoral. No ser consejero presidente ni consejero electoral del Consejo Electoral que vaya de la región en la cual están ubicados. ¿Están claras estas limitaciones? ¿Hay alguna pregunta de ustedes sobre alguna de ellas que pudiéramos aclarar? Creo que son bastante claras, pero a ver, Manuel, Ángel. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Sí, me llama aquí la atención el caso que estaba usted presentando en relación a los requisitos de elegibilidad. Y para contribuir, aquí nosotros en Jalapa, Veracruz, tuvimos un caso donde una consejera del INE se desempeñó como consejera y no renunció a tiempo después de los 3 años. Se inscribió por el partido Morena para ser diputada federal, compitió, al final hubo una elección cerrada, ganó, y luego el Partido de la Revolución Democrática le impugnó precisamente porque no cumplió con ese requisito de elegibilidad, y la Sala Jalapa terminó revocándole la constancia de mayoría. Claro, eso es. Me parece, bueno, indudablemente fue una decisión acertada de la Sala de Jalapa, y ahí estamos aplicando exactamente lo que estamos mencionando en este momento. Como
el hecho de resultar inelegible el ganador o el triunfador de la elección, pues tira todo abajo, ¿no? Es una causa de revocación y de impugnación inmediatamente que se ejercerá por los demás partidos que están compitiendo en esa jornada, en esa elección. Muchas gracias, Miguel. Los requisitos de elegibilidad estábamos diciendo: estar inscrito en el Registro Federal Electoral y contar con la credencial para votar. No ser ministro, no ser magistrado electoral o secretario del Tribunal Electoral, salvo que se separen 3 años antes de la elección. No ser secretario ejecutivo o director ejecutivo del Instituto Electoral. No ser consejero presidente o consejero electoral del Instituto Nacional Electoral. Esos son en principio los requisitos. Y también continúa diciendo que para ser diputado federal o senadora o senador, se requieren los requisitos en el artículo 55 y 58 de la Constitución General de la República, tales como no pertenecer al Servicio Profesional Electoral Nacional, salvo que se separen 3 años antes de la elección. Se separan su cargo en forma definitiva 3 años antes de la elección. No ser presidente municipal o titular de algún órgano político administrativo en caso de la Ciudad de México. Y no estar condenada o condenado por delito de violencia política contra las mujeres en razón de género. Esta es una inclusión reciente a la ley que ya trae la protección de la división de géneros a su máxima expresión, la pone en la Constitución. Ninguna persona podrá ser registrada como candidato a cargos de elección popular en el mismo proceso electoral. Tampoco podrá ser candidatos para cargos federales de elección popular y simultáneamente para otro cargo a un municipio o a una alcaldía de la Ciudad de México. Gabriela, por favor. Maestro, yo tengo una duda respecto a lo anterior. Si una persona ha sido condenada por violencia política en razón de género, ¿es por un tiempo determinado o nunca más puede volver a participar por un puesto de elección popular? Esa es una muy buena pregunta, ¿eh? Pero hasta ahorita la ley no distingue. Entonces, el que está en esa circunstancia, yo diría que hoy no puede ser registrado, porque contravendría esa disposición de la ley. Evidentemente que eso no va a quedar para siempre, sino tendría que estar al menos en los años que corresponden al delito que se le imputa, estaría limitado para este registro. Jorge. Bueno, respecto de lo que están comentando de lo de la violencia política en razón de género y las personas sancionadas, de acuerdo con lo que he investigado, fue implementado como una medida de justicia restaurativa. Es decir, sancionaron a la persona que realizó las cuestiones de violencia política en razón de género y lo pusieron en un catálogo de sujetos sancionados para que en cierto tiempo no pudiera participar en una elección.
Exacto. ¿Por qué? Porque esto incide en el modo honesto de vivir. Entonces, pero si es por tiempo determinado, no puede ser indeterminado porque sería excesivo. Claro. Es correcto y te agradezco mucho, Jorge. Es una aportación muy interesante a este tema. Los partidos políticos no podrán registrar en un mismo proceso electoral más de 60 candidatos a diputados federales por mayoría relativa ni por representación proporcional, distribuidos en 5 estados, en 5 listas regionales. En fin, estas son las limitaciones a los registros de candidatos posibles que tienen, que pesa sobre los partidos políticos. Por supuesto que el candidato que es registrado a un cargo de elección popular difícilmente, no digo que sea imposible, se va a quejar o se va a incomodar con el partido que lo haya registrado indebidamente. Pero la ley es la ley y no tiene aquí ninguna variación respecto a ninguna persona. Entonces, el que está en ese supuesto, pues está limitado, no puede ser registrado. Vamos un poco adelante. Bueno, estas que vimos son las causales de nulidad o de inelegibilidad que establecen las leyes y la Constitución General de la República. Ahora vamos a ver cuál es la causal genérica de nulidad de elecciones de diputadas y de diputados federales. Causal genérica se deberá acreditar para que la causal funcione que se hayan cometido de manera generalizada violaciones sustanciales durante la jornada electoral en el distrito o entidad de que se trate. Entonces, fíjense, son violaciones de manera generalizada, sustanciales de manera generalizada dentro de la jornada electoral en el distrito de que se trate. Después, por supuesto, que se encuentren debidamente acreditadas estas intervenciones. Por supuesto que eso es esencial para que se considere la causal de nulidad. Así como que se demuestre que las mismas fueron determinantes otra vez para el resultado de la elección. ¿Qué es eso determinantes que hemos dicho unas veces, caray? Aquí está la excepción que la ley establece. En el caso de que haya existido la inelegibilidad de alguna de las personas que integran la fórmula, ¿qué es lo que sucede en este caso? Pues el partido que se queja de esta circunstancia tiene que demostrar la existencia del medio impugnativo jurisdiccional que le corresponda ejercerlo. Después que se demuestre la irregularidad del candidato o del suplente. Y después, una vez que sea acreditado por los dos, que la autoridad administrativa electoral debe conceder un plazo razonable para que se sucedan estos errores y desaparezca la causal de limitación. Lo cual deberá llevarse en una forma razonable antes de la jornada electoral. ¿En qué momento es oportuno contravenir o contravertir el registro de los candidatos? En 2 momentos fundamentalmente. Primero, en el momento del registro del candidato en forma indebida porque es inelegible, o bien cuando se realice el cómputo final
antes de realizar la declaración de validez y otorgamiento de las constancias de mayoría. En esos dos momentos es cuando puede hacerse la argumentación al que nos estamos refiriendo. Y hay un principio de definitividad que establece que cuando algo que no haya sido impugnado en tiempo y forma se considera válido. Efectos de la declaración de inelegibilidad de una parte o de las dos personas que integran la fórmula correspondiente. Si uno de los integrantes de la fórmula resulta inelegible, tal circunstancia no vicia la designación del otro miembro de la fórmula. Es decir, si el suplente es inelegible, eso no afecta al titular. Entonces, ese quedará sin efectos, pero el que es el principal, el candidato designado, pues sigue siendo válido, ¿me explico? Y cuando es inelegible el suplente, pues sigue siendo válida la designación del principal, pues. Uno no afecta a la nulidad del otro. Efectos de la aclaración de inelegibilidad del candidato al cargo de diputado o senador por mayoría relativa. El suplente de la fórmula tomará el lugar del titular y seguirá siendo válida su registro y su designación final. Si el suplente también es inelegible, entonces se declarará la nulidad de la elección, porque los dos miembros de la fórmula resultaron inelegibles, entonces la nulidad de la elección es nula totalmente. Es importante tener esto en cuenta, ¿eh? En este caso, los dos miembros de la fórmula son inelegibles y entonces, por esa circunstancia, se puede anular la elección completa. Efectos de la nulidad de la elección de diputados y senadores de mayoría relativa. ¿Tienen aquí alguna pregunta? Pues vamos a tratar de respirar un poco más. Entonces, quisiera saber si aquí hay algún comentario de su parte para poderle dedicar una atención especial. ¿Qué efectos tiene la nulidad de la elección de diputados y senadores por mayoría relativa? Primero, la revocación de la constancia expedida en favor de la fórmula de candidatos originalmente ganadora. Esa constancia que se emite a la fórmula ganadora, pues por supuesto que es nula también. También la expedición de la convocatoria para organizar las nuevas elecciones, esta convocatoria también será nula, porque la elección fue anulada, ¿me explico? No puede quedar nada válido cuando algo fue nulo. Después se tendrá que llevar una elección extraordinaria, a llevar a cabo una elección extraordinaria para cubrir el hueco que deja una elección que es anulada. La curul, en el caso de diputados, o el escaño, en el caso de senadores, quedará vacante hasta que se concluya la elección extraordinaria. Entonces, mientras está anulado y no se ha llevado a cabo la elección extraordinaria, ese curul o lugar del senador está vacante y así permanecerá hasta en tanto se lleva a cabo la elección extraordinaria y entonces surja el nuevo ocupante de esa plaza. Efectos de la inelegibilidad de senadores, perdón, de diputados por representación proporcional.
tanto para senadores como para diputados. Se litiga el asunto y finalmente se resuelve judicialmente la nulidad. Y después de esta declaración de nulidad, el suplente de la fórmula tomará el lugar del declarado no elegible, y si el suplente también es inelegible, tomará el lugar el que le siga en el orden de la lista correspondiente al mismo partido. Es un caso muy interesante, ¿eh? Ustedes saben que en esas listas están todos que no han podido ser, no han podido obtener el cargo de candidato. A veces los mandan a la lista, que tienen un número finito. Digamos que son 12 miembros en la lista. Todos están viendo si a veces el número 12 va a llegar. Ese es muy difícil que le toque, pero los primeros 3 están tornándose los dedos para que en caso de alguna inelegibilidad les toque a ellos. Que se vaya recorriendo la lista hasta que les toque a ellos. Eso es frecuentemente no les toca a nadie. Aquí estamos en las nulidades electorales, tanto federales como locales. Ahí ustedes pueden ver lo que aquí les presento. Es importante que las elecciones deban acreditarse de manera objetiva y material. Se presumirá que la violación es determinante cuando la diferencia entre el primero y el segundo lugar sea menor al 5%. En este caso es determinante la diferencia. En caso de la nulidad de la elección, se invocará una nueva elección extraordinaria en la que no podrá participar la persona sancionada. Eso es muy importante tenerlo en cuenta. El que resultó responsable de esa nulidad no puede figurar en la siguiente extraordinaria, ¿eh? Se entenderá como violaciones graves aquellas conductas irregulares que produzcan una afectación sustancial a los principios constitucionales en la materia y que pongan en riesgo el proceso electoral y sus resultados. Cuando se afectan estos elementos, se considera que estamos en presencia de una circunstancia grave por sí misma. En el caso de nulidades de elecciones federales y locales, son dolosas aquellas conductas realizadas con pleno conocimiento de su carácter ilícito. Es muy importante este punto para poder determinar la nulidad de una elección en este supuesto. Estamos viendo que sea conocida la consecuencia de nulidad de llevar a cabo esta conducta. Asimismo, que sea tan evidente que por su carácter reiterativo y sistemático se trata de una actividad publicitaria dirigida a influir en las preferencias electorales de los ciudadanos. Aquí estamos viendo los casos en los cuales en la prensa, las entrevistas, opiniones editoriales y análisis de quien las realice figuran en las notas. Eso no puede considerarse se debe considerar bajo la responsabilidad del mismo que las está pronunciando.
El artículo 41 de la Constitución General de la República establece 3 nuevas causales de nulidad de la elección. Primera de ellas, el inciso A, establece el caso de que se excedan los gastos de campaña en un 5% del máximo autorizado por el Instituto Nacional Electoral. Cuando se pasa un 5%, se anula automáticamente la elección. Esto de automáticamente es muy significativo, porque al llegar a ese límite, la elección debe declararse nula necesariamente. Inciso 2 o B, cuando se compre o adquiera cobertura informativa o tiempos de radio y televisión fuera los supuestos previstos por la ley. En estos casos, se adquiera, se compre o adquiera. ¿Por qué se habla de estas 2 palabras, compre o adquiera? Originalmente la ley hablaba de comprar cobertura informativa o tiempos de radio y televisión. Hasta que se presentó el caso de la anulación de la delegación Miguel Hidalgo, todavía había delegaciones en la Ciudad de México. En Miguel Hidalgo competía un señor que se llama, ahorita les digo, tiene pelo blanco y fue candidato, ganó la elección de hecho, pero se presentó una situación en la cual había un partido de fútbol entre el Universidad y no sé si el León, por ejemplo, algo así. Era un partido muy importante, aparentemente. A mí no me gusta mucho el fútbol, pero entonces no tengo ni idea de cuál era el juego. Pero en ese partido, este señor estaba entre el público y de pronto llegó un reportero de televisión que muchas veces andan entre los pasillos del estadio, entrevistando y saludando a las personas como parte de su trabajo. Y entonces se encontró este señor a este amigo y está aquí el candidato al gobierno de Miguel Hidalgo, vamos a entrevistarlo, a ver, señor candidato, ¿cómo le va? ¿Qué me cuenta? Muy bien, aquí estamos viendo el partido de fútbol, está muy interesante, estas cosas. Oiga, ¿y qué opina usted del ambiente del estadio? Del ambiente del estadio. El señor dijo, bueno, ahora que yo sea jefe de gobierno, que tenga que gane la contienda electoral por la delegación Miguel Hidalgo, pues voy a ver que los partidos de fútbol se consideren como una asistencia especial para el público, porque a la gente le encanta esto, aquí vienen todos los ciudadanos, sus esposas, sus niños. Entonces, hacer una serie de comentarios de carácter político para traer el voto a su favor. Y así duraron varios minutos en la entrevista. Por supuesto que al día siguiente, que era el lunes, se presentaron los recursos en contra de esta televisora por publicar una entrevista aparentemente muy inocente, pero que en realidad era una entrevista totalmente planeada por la televisora, al menos no lo pudo desmentir, y por el reportero, por lo cual se les sancionó de diferentes formas, pero en esos días el Tribunal Electoral presentó una moción de modificación de la ley que estaba en vigor en ese momento para conseguir que se hablara no nada más de tiempos comprados, sino tiempos adquiridos de radio y televisión. Porque por supuesto no era posible encontrar o demostrar que los tiempos habían sido comprados por alguna persona porque no existía ningún contrato que estableciera esta compra de tiempos de radio y televisión, pero entonces se amplió el concepto a compra o adquisición de los tiempos.
Entonces los tiempos se adquieren por donación de algún tercero, de alguna persona, en particular de la televisora misma, se consideran igualmente graves que los comprados en radio y televisión. Entonces, cobertura informativa, los tiempos de radio y televisión. Y tercero, se reciban o utilicen recursos de procedencia ilícita o recursos públicos en las campañas. Esta limitación de los recursos ilícitos, de procedencia ilícita, viene, por supuesto, de lo que se ha dicho tantas veces en México, de que el crimen organizado, el narcotráfico, etcétera, pueden poner recursos en las campañas electorales, lo cual significaría un financiamiento absolutamente inadecuado, por supuesto, porque esos recursos son de procedencia ilícita. O bien el utilizar recursos que son recursos públicos, que son utilizados en las campañas, también está totalmente limitado por esta fracción C. A ver cómo se desempeñan las elecciones futuras en presencia de estas causales de nulidad que están en la Constitución General de la República. ¿Tenemos alguna observación, comentario de alguno de ustedes, por favor? Miguel Ángel. Sí, pues en relación a este punto del apartado C, creo que es lamentable que en nuestro país veamos cada vez más elecciones financiadas por la delincuencia organizada o por recursos de procedencia que no sabemos de dónde vienen, y que ahora por proteger a sus propios intereses, ¿no? Si vemos, por ejemplo, negocios ilícitos, ya sea de drogas, no sé a qué se dediquen, huachicol o las actividades que hagan, ya no solamente se dedican a eso, sino que también quieren copar las esferas del poder para controlarlas y evitar que se les detenga o que haya impunidad. Y, por ejemplo, ahorita estoy viendo que hay elecciones dentro de 8 días en algunos estados, y la última edición de la revista Proceso hablaba precisamente de eso, de cómo el crimen estaba inmiscuido incluso ya pues, muy cerca de las esferas de ese poder, ¿no? Y que es algo que ya estamos cada vez más viviendo, y que no nos gustaría que esto siguiera evolucionando, sino que nosotros como ciudadanos viéramos la forma de poco a poco ir revirtiendo estas circunstancias, y que desde que nuestra trinchera tratemos de recomponer este tipo de cosas que se están distorsionando y que no son de hoy, ¿no? Pareciera que es muy complicado y que estamos lejos, pero creo que si cada quien hace algo para influir en la conciencia de los electores y demás, podemos tener una ciudadanía con una cultura distinta, como por ejemplo tal vez en Europa, donde yo escuchaba que si hay un candidato que viola algún principio o alguna norma, por ejemplo el acto anticipado de campaña o de pre-campaña, pues el propio ciudadano no lo vota porque lo ve como un acto totalmente fuera de su... En contra de la sociedad, ¿verdad? Es un acto correcto. contra la sociedad. Pues sí, es una cultura muy importante y muy atractiva, que ojalá pudiéramos llegar nosotros a alguna cosa como esa. Pero el tema es el peligro que corre el ciudadano, que se inmiscuye en esos temas y denuncia o algo así, se está jugando la vida, nada más eso. Entonces, pues no es fácil que alguien decida llevar a cabo una declaración de esa naturaleza cuando está de por medio su seguridad, la de su familia y su vida misma. Entonces, creo que eso le falta mucho tiempo para que esta conciencia realmente sea parte de la formación de los mexicanos, ¿verdad? Pero es muy importante y muy interesante tu comentario, te lo agradezco mucho, Miguel Ángel. Vamos adelante a ver qué nos encontramos. Solo se podrán estudiar causales específicas establecidas por la ley. Esta mención va en relación con la causal que se creó a partir de la elección del estado de Tabasco, cuando en esa elección
el candidato del PRI era Roberto Madrazo, Pintado, cuya elección fue anulada por el Tribunal Electoral en virtud de que se habían presentado diversas causas al mismo tiempo de nulidad. Entonces el tribunal se decantó por un criterio que se llamó causal abstracta, que no era ninguna en particular, sino era la suma de muchas causales que encontraban como atentados a la Constitución, por lo cual se buscaba la nulidad. Esa causal abstracta funcionó en esa elección y nunca más se volvió a emplear por el Tribunal Electoral porque consideraron los magistrados que debía estar una sanción como esa prevista en la ley o en la Constitución antes de la jornada electoral, por supuesto. Y entonces nunca más se volvió a aplicar, pero ese es el origen de la llamada causal abstracta, que ya no existe en nuestro sistema jurídico, ¿eh? Ahora sí que las causales tienen que estar siempre establecidas por la ley, salvo en el caso de las que se llaman causales por incumplimiento de mandatos constitucionales, que es una causal que se lleva a cabo por interpretación de la Sala Superior del Tribunal Electoral en casos que se presenten violaciones a diferentes principios constitucionales. No es una causal nada fácil de probar ni de obtener, por supuesto. Esta es la que estoy mencionando ahorita, es esta. Por violación a varios principios constitucionales que rigen el proceso electoral. Estas violaciones, esta nulidad es una nulidad de carácter jurisdiccional que se llevó a cabo ese criterio por la Sala Superior del Tribunal Electoral en casos específicos y muy puntuales de violación a los principios constitucionales que rigen la materia electoral. La invalidez de elección, la elección general de la Constitución está establecida en las leyes secundarias que permiten, su interpretación permite dictar la nulidad en virtud de estos atentados que se dan en contra de las normas que la Constitución misma ha puesto en materia electoral, y las cuales se consideran graves en sí mismas y por lo tanto procede de nulidad en su caso. Esta invalidez por principios constitucionales para su ejercicio se requieren observar las siguientes normas. Las elecciones, para considerarse válidas, deberán significar en todo caso, deberán observar en todo caso, para ser válidas deben tener certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad en su celebración. Estos son los principios que la Constitución exige para unas elecciones democráticas y válidas. También deberá consistir en elecciones libres, auténticas y periódicas. Si hay dudas sobre estos conceptos, por favor díganmelo y ahorita lo aclaramos con mucho gusto. Que el voto sea universal, libre, secreto y directo. Que se hayan celebrado las elecciones con un régimen
de profesionalismo y de equidad, así como de control de la constitucionalidad y la legalidad de los procesos y resoluciones electorales, que van a significar, en todo caso, un principio de definitividad de los actos jurídicos debidamente celebrados. Consecuencias a la afectación constitucional. Por supuesto que pueden conducir a la invalidez de la elección por ser contrarias a la ley suprema de nuestro país, y no hay ningún acto jurídico que deba subsistir cuando es contrario a la Constitución. Los grados de afectación es cuando medimos si la conducta es grave, muy grave o gravísima, ¿verdad? Y esto debe ser debidamente probado para que pueda decidirse sobre estos conceptos por la autoridad jurisdiccional. No se puede inventar nadie en realidad. Aquí tengo un caso práctico que es muy interesante, que voy a tratar de mencionar con ustedes el día de mañana. Pero quiero preguntar ante todo si tienen ustedes algún comentario que abone a lo que hemos dicho, o alguna objeción a lo que hemos mencionado hasta el día de hoy, alguna pregunta, alguna observación. Sería en este momento cuando podemos recibirlo, y estamos atentos para aclarar cualquier cosa que podamos. Ilse. Sí, buenas tardes. Hola, Ilse, ¿cómo estás? Bien, sobre la declaración de invalidez por violación a principios constitucionales, me queda la duda si, por ejemplo, en la elección presidencial, que directamente declara la validez la sala, que aunque no la solicitaran los partidos políticos y vieran irregularidades graves, ¿declararía la invalidez? Bueno, hay por supuesto la facultad de hacerlo. Esperemos que así fuera, ¿verdad? Yo le digo que yo supongo que el tribunal, al ver de forma cínica, digamos, una cuestión como la que está usted mencionando, tomaría la decisión de declarar la nulidad, pero de oficio, es decir, sin necesidad de que alguien la pidiera en lo particular. Si lo va a hacer este tribunal o no lo va a hacer este tribunal, la verdad no lo puedo opinar porque no tengo elementos para decidirlo, pero sí existe la posibilidad y tendría la función para hacerlo, la tendría completamente el tribunal, sin duda. Ojalá y así sea, ¿verdad? Si se presenta una cosa así, ojalá y el tribunal lleve a cabo una decisión grave como esta. ¿Por qué no? ¿Algún otro comentario, por favor? Les repito, este caso que sigue, preferiría tratarlo con ustedes mañana. Pero en primer lugar, pues ya no tengo aire para seguir hablando tanto tiempo, y siento el escenario, perdón, el grupo presente un poco cansado o desmotivado o algo diferente que no puedo adivinar, pero como que no estamos en mucha actitud de poder hacer comentarios a este respecto. Además de que ya llevamos mucho rato, 1 hora y media hablando de lo mismo, probablemente quieran ustedes tener un descanso de aquí a mañana, y mañana podemos ver el siguiente caso, que es un caso que le voy a presentar argumentos del tribunal, de las partes, etcétera, que llevó a cabo, que produjo la nulidad, una nulidad que fue muy sonada en México. Esta es la elección de diputados al Congreso de la Unión en la votación que vamos a ver el día de mañana.
Es una sentencia muy interesante porque tiene de chile, de carne y de dulce, tiene de todo, está muy bien manejado este asunto y creo que mañana lo vamos a ver con mucho mayor detenimiento. Es una nulidad que se llevó a cabo en Aguascalientes, en el Distrito 1 de Aguascalientes. Entonces traigo fotografías de lo que se llevó ahí a cabo, de las inconsistencias, de la demanda, etcétera. La vamos a disfrutar, van a ver ustedes. Pregunto, no falta ningún elemento de lo que hemos dicho hasta este momento. ¿Está claro el concepto que mencionamos? Bueno, espero que sí. Si no, díganme por favor. Y mientras tanto, seguimos en contacto. Nos vemos el día de mañana a las... Es igual de 5 a 7, perdón. Sí, de 5 a 7 de la noche por el mismo canal. A la misma, por el mismo canal. Les agradecería que nos vemos aquí mañana. Me da gusto compartir con ustedes una sesión más y espero que mañana sea igualmente activa que el día de hoy. Bueno, más bien más activa que la del día de hoy. Por favor, pongamos las pilas un poquito para hacer preguntas, críticas, comentarios. Todos tenemos algo que aportar a estas sesiones y logramos que las sesiones sean mucho más interesantes y más útiles para todos con sus participaciones. Espero contar con muchas de ellas el día de mañana a las 5. Si son tan amables. Gracias por estar. Son muy amables y nos vemos mañana a las 5 sin falta. Gracias. Gracias. Hasta mañana. Buenas noches.